Bienvenidos a una nueva entrevista de teatro musical. Hoy nos acompaña Darío Petruccio. Espero haberlo pronunciado bien. Darío Petruccio, sí. Perfecto. El actor que has tenido millones de obras. Ya vamos a hablar de eso, pero muchísimo. Y bueno, ahora dedicado a la docencia. Pero bueno, lo primero que quiero saber, y ya te habrás spoileado por escuchar a Sí, Oscar, porque estaba acá y lo vine a acompañar a Oski. ¿quién es Darío Petruccio? ¿Quién es Darío Petruccio? Viste, somos muchas cosas, sí, somos muchas cosas, pero en esto que estamos del teatro, yo nada, me considero un apasionado por el teatro, sí, una persona que se apasiona por el escenario, por lo que uno ve, por lo que uno hace, ha hecho, pero soy eso, una persona que es apasionada por el arte, por la expresión, ¿viste? Es que eso te iba a preguntar, porque hablamos un poquito fuera de cámara. Yo te veo apasionado por eso, por no solo hacer, sino también ver. Sí. Vos has tenido momentos de ver obras acá, has visto, y en Broadway ver bastante, sí. Como que disfrutás mucho el hecho escénico. Sí, es que es un ejercicio que por suerte tuve desde muy chiquito. Desde muy chiquito, al pibe a los 5 años que le preguntaban qué quería hacer y él decía que iba a ser actor, ¿viste? No sé por qué, pero yo quería ser actor. Y tuve una abuela piolísima que me iba con ella todos los veranos a Mar del Plata, de chiquito, y ella me llevaba, no sé, creo que hasta los 13 años, ponele. Con mi abuela teníamos una relación fantástica y vivíamos en la misma casa. Y me llevaba al teatro, pero no me llevaba al teatro a ver solamente cosas para chicos. Íbamos a ver desde zarzuela, obras de teatro. Yo he llegado a ver a Luis Sandrini actuar, a Eloísa Cañizares, a Nati Mistral. He visto artistas, o sea, fantásticos. Soy un apasionado también por el circo, entonces para mí entrar a una carpa de un circo es como entrar a un templo, o sea, una iglesia. Me genera algo y a mí de chico me tenían que llevar a todos los circos, ¿entendés? Me fascinaba ir al circo. ¿Hoy en día seguís yendo a circos? No, pero bueno, tengo a un amigo que se llama Flavio Mendoza, no sé, que se dedica al circo. Entonces, cada vez que tengo la oportunidad o me invita, ahora que estuvo en Salta, que está en Salta, Circo Ánima, fui a ver el espectáculo y ya estar dentro de la carpa del circo me retrotrae a mi infancia, entonces disfruto estar ahí de una forma... Sí, hay una magia ahí En el circo conocí a los Parchís, que yo era fan de los Parchís, yo era Tino, ¿entendés? Entonces, Gaby Fufo y Miliki, no sé, te estoy hablando, vos sos muy jovencito. Carlitos... Tengo un poquito menos de conocimiento. Claro, Carlitos Balá era para mí, es alguien... ¿Vos lo relacionás con el circo? ¿Lo relacionás con el circo mucho a Carlitos Balá? Y Carlitos Balá también tenía su circo. Mirá. Y es más, claro, sí. Mi primer espectáculo profesional, el título del show era El Circo de Alberto Agüero. Un espectáculo que ganó premio Molière en su momento, en el año 88, 89. Alberto Agüero fue mi primer maestro y el que me dio la posibilidad de subir al escenario profesionalmente. Y nada, el entorno del espectáculo era un circo. Mucho tap, mucha danza, mimo, ahí aprendí también el oficio del mimo, un acercamiento a eso, porque él se dedicaba a eso también, Alberto Agüero. Que todavía sigue dando clases, Alberto. Sí, le mando un beso enorme. Le mandamos un beso, seguro lo va a ver. Pero ¿cómo nace ese, o sea, el deseo me queda claro, ¿cómo nace el decir ahora me voy a dedicar a esto? O sea, ¿cuándo te diste cuenta que no era el deseo de un niño, sino una profesión? Sí, fue cuando terminé el secundario que lo engañé un poco a mi viejo que iba a estudiar administración de empresas. No sucedió y inmediatamente me inscribí en el Conservatorio de Arte Dramático y al mismo tiempo, como durante toda mi infancia en la televisión me nutría del show de los Muppets porque me fascinaban los títeres y las películas de Gene Kelly, Fred Astaire, Jerry Lewis y Dean Martin eran mi alimento.
O sea, me nutría de eso. Me gustaba el tap, entonces empecé a estudiar tap con Mónica Povoli, la asistente de Alberto, y ese fue como un acercamiento a la danza, pero nunca quise ser bailarín. Nunca, o sea, hice mucho tiempo patinaje artístico, me dediqué a eso también desde la infancia, pero después cuando empecé con el tap, a estudiar tap, era algo que me puse los zapatos y sonaron, ¿viste? Me era fácil. Y por eso es que accedí a todo el mundo de la danza, porque Alberto me dijo, bueno, ¿querés estar en mi espectáculo? Tenés que estudiar danza. Y ahí empecé a estudiar ballet y jazz con excelentes maestros y terminé de esa manera, ingresé al medio del teatro musical a través de la danza. Pero a mí me gustaba todo, yo quería actuar, era un inconsciente que se mandaba y cantaba sin estudio, nada, y nada, me fui encontrando con gente que me decía, bueno, ¿querés hacer esto? Tenés que estudiar esto, y así, porque en ese momento no había escuelas, entonces estudiabas todo por separado y aprendías con el oficio, pero creo que lo que me movió más que nada fue mi pasión, las ganas de estar arriba del escenario, de encontrarme en el mundo que yo veía en la tele o en el teatro. En su momento, mirá lo que te voy a contar, ya en mi adolescencia, mis 15, ponele, yo ya me venía acá a la capital a ver espectáculos y solo, o me iba a Sibals, la disquería que está ahí en Callao y Corrientes. En su momento, ¿Callao y Corrientes o Callao y Marcelote? No, Callao y Corrientes. En su momento, Sibals traía mucho material de Broadway. Sí, entonces, sí. No sé ahora porque hace mil años que no. En su momento tenía mucho disco, mucho... Claro, bueno, entonces yo me compraba los discos de musicales, que no tenía la menor idea. Yo me compraba eso. No sé, me gustaba mucho Sammy Davis Jr. también. Tengo discos de él. Y después, bueno, me empecé a comprar los CDs y después cuando empecé a viajar, ya ahí me traía las valijas llenas de CDs de allá de New York. Pero me fui por de otros lados. No, perfecto. No, pero digo, entiendo eso, digamos, fuiste creciendo esa pasión, haciendo y metiéndote y laburando. Sí. Y lo estoy pensando también hiciste tu primer, digamos, en el circo, ¿Cuándo empezaste a entrar al teatro musical con todo lo que uno conoce hoy como teatro musical? ¿Cómo fue ese inicio? Fue enseguida yo en el 89 debutamos en Montevideo con este espectáculo, después hicimos una temporada acá en Buenos Aires con el circo de Alberto Agüero y apareció la posibilidad de mi primera audición en el año 89-90 para un espectáculo que se llamó Broadway. Existió Broadway, Broadway 2, Broadway Follies, y tuve la suerte de hacer los tres. Broadway, ese espectáculo era un review, digamos, con música de George Gershwin y Cole Porter. Y a esto iba, que te lo voy a enganchar ahora. En mi época de 15 años había un programa que tenía Magdalena Ruiz Guiñazú. Y Magdalena Ruiz Guiñazú, ¿sabes lo que hacía? Dentro de su programa tenía una sección de teatro. Entonces pasaba imágenes de las entregas de los Tonys. Patti LuPone, Anything Goes, año 1995-96. Entonces yo lo que hacía era, sobre todo cuando pasaban también las películas de Gene Kelly, las seguían pasando, sabía que yo tenía preparado mi VHS en el programa de Magdalena y todavía tengo esos VHS, grababa los musicales que pasaban de las entregas de los Tonys. No pasaba la entrega de los Tonys entera. Sí. Pasaba los cuadros. Pasaba los cuadros musicales, entonces yo me los grababa. Cuando llega este espectáculo Broadway, que el productor tenía los derechos para hacer Anything Goes con Valeria Lynch, estoy hablando de año 90 por ahí,
por una razón u otra no pudo hacer la obra, pero tenía los derechos de la música. Entonces se le ocurrió hacer un espectáculo. Era un productor que viajaba mucho a Broadway y tenía una pasión por el teatro y los musicales que quería hacer todo acá. Gustavo Levitt. Y dijo, bueno, voy a hacer este espectáculo con una orquesta en el escenario. Éramos 22 bailarines, 4 cantantes, estaba Sandra Guida también ahí. Porque estuvimos hablando de Sandra. Sí, estuvimos hablando siempre hablábamos de Sandra. Musicales, Sandra va a estar. Parece que no, pero antes de esta charla hay un poquito de charla previa. Sí, pero nada, hablamos de musicales acá en Argentina. Imposible que Sandra no esté presente. Pero bueno, hacían estos, digamos, recitales, esta versión concierto con toda la música. Claro, era un review de todas canciones de Gershwin y Cole Porter. Y yo estaba en mi salsa, ¿entendés? Recién empezaba a estudiar danza y tenía todo mi background de haber hecho patinaje artístico. Entonces, y tenía una especie de inconsciencia de... ¿Pero patinaje artístico en Anything Goes? No, el show en el Broadway. No, lo que pasa es que el patinaje artístico a mí me dio la posibilidad de entender la danza más rápido. Okay. ¿Entendés? Por los saltos, por los giros, por las posiciones, por el uso de la musculatura. Entonces entendí la danza bien. Obviamente después tenés que seguir practicando, obviamente, tomando clases. Pero ahí es que me mandé y sabía hacer tap. En este espectáculo el 50% del show, de la coreografía, era tap y zapateaba. Entré enseguida y de ahí empezó la seguidilla, no paré. Pero de esa manera entré al mundo del teatro musical. En el año 92 empecé a viajar a New York y ahí empecé a ver realmente de qué se trataba esto. Weekend empecé a viajar a Nueva York. ¿Cuántas veces fuiste a Nueva York? No, porque aparte viví en New York. Entonces, pero sí, te estoy hablando desde el año 92 hasta el 2019, prácticamente todos los años yendo a New York a aprender y estudiar y ver, no sé, sí, imagínate. No, por eso te digo, porque nada, sé que fuiste mucho, por eso me sorprende. Sí, iba constantemente. ¿Y allá viviste estudiando? O? Viví estudiando, sí, era lo único que hacía. Hasta te digo que en el proceso en el que viví en New York no podía ir a ver musicales porque no tenía plata. ¿Entendés? Tenía algunos trabajitos porque no podía trabajar. Entonces fue el tiempo que menos musicales vi, pero estudiaba constantemente, porque estudiaba, hay varios estudios de danza, pero estaba becado en el estudio Steps, uno de los estudios más importantes de danza para los bailarines. Hay, por supuesto, conservatorios, pero digamos, si uno quiere ir a estudiar y estar en el medio, ahí es donde encontrar, o el Broadway Dance Center también. Sí, dijiste que empezaste a ir en el 92 y bueno, seguiste yendo mucho tiempo. De lo que viste, no sé cuándo fue, digamos, hasta cuándo fuiste tanto a Nueva York, pero ¿cómo viste esa evolución de Broadway? Digamos, seguramente del 92 hasta la última vez que hayas ido, viste muchos cambios. Sí, pero creo que esa evolución tiene que ver también con mi entendimiento. O sea, no viste tanto cambio ahí, sino más que vos entendiste diferente lo que ya Claro, veías. digo, hoy en día me gustaría ver esos artistas con el entendimiento que yo tengo de lo que es el oficio y de la actuación, sí. ¿Viste? Pero creo que todos evolucionan también, por supuesto. Sí, pero más allá de evolucionar, que capaz viste evolución, yo algo que vi últimamente es cada vez es más caro ver obras en Broadway, sí. Y cada vez es una industria más cara. Digo, no quiero sesgarte, pero digo, en general vos, de la primera vez que fuiste a Broadway ahora, ¿qué cosas notás de diferente? Que decís, che, esto cuando yo iba al principio no era, ahora está diferente. Bueno, en los precios sí, yo antes no tenía, como era el 1 a 1, yo iba a la boletería del teatro y compraba la entrada en la boletería del teatro por $26. Si existía Ticket TS, yo no le daba bola. Ni sabía que existía, pero creo que estaba hasta que lo descubrí. Pero no había ningún problema, se pagaba. Imagínate que yo con un sueldo me acuerdo en el diluvio que viene, que cuando hice el diluvio, con un sueldo del diluvio me pagaba un pasaje a New York. ¿Entendés?
Con $600 era lo que cobrábamos. Me pagaba un pasaje y me iba a Nueva York. Hoy no sé si está tan diferente, ¿eh? Hoy está, y depende de cuándo te vayas, si es en el verano nuestro, un pasaje a New York sí creo que está algo de 700 por ahí. Pero igual todo está más... Sí, hoy olvídate, hoy sí voy a Ticket 10, salvo si hay algún espectáculo que sé que no lo voy a encontrar en Tickets, puedo llegar a comprarlo por anticipación. Pero para el que no sabe, Ticket 10 o Tickets, etcétera, es un lugar donde compras las entradas a mitad de precio. Entre 50 y 40% más o menos. Sí. Yo he ido bastante, pero sí, voy bastante. Sí. Yo hago todas. Yo Lottery, Rush, Ticket 10. Nunca hice Lottery porque prefiero, o sea, sé los tiempos de que me va a tomar sacar la entrada y después es caminar. Caminar. ¿Cómo el tiempo que te vas a sacar? Y porque para la lotería por ahí, viste, tenés que estar... bueno, hoy creo que hay otra metodología, ahora es virtual, sí. claro. No, hoy con la Lottery, si vos querés ver una obra el domingo, ponele... el domingo, el viernes a la noche te anotás, el sábado al mediodía te dice ganaste o perdiste, el sábado al mediodía tenés una hora, o bueno, depende de la lotería, entre 1 y 4 horas para pagar. Yo me quedé con la que tenés que estar sentadito ahí en la puerta del teatro. Ya se lo hiciste. Entonces yo lo que hago muchas veces es el día que viajo o el día anterior, ya tiro lotteries y nada, a ver, yo generalmente me anoto 20 horas para ver. Entonces, alguna pica. Claro. Este último viaje creo que gané 4 o 5 lotteries. Mira qué bueno. Compré 3 Rush y el resto, Ticket 10. Está bien, está muy bien. Pero sí, yo hago Ticket 10, lo hago y me voy al Lincoln Center, que es mucho más rápida. Lo descubrí este año. Sí. Pero sí, creo que la evolución me parece también tiene que ver con el avance tecnológico también. Creo que la tecnología realmente ha ayudado mucho en la evolución, pero en la artística creo que también... es tan difícil porque hay artistas impresionantes que hoy siguen trabajando por siempre y cada vez evolucionan más. Es como ir a las Olimpiadas, ¿viste? A Broadway. Es así. El nivel es maravilloso. Sí, yo uso mucho esa metáfora. Para mí son las Olimpiadas del teatro musical. Sí. Porque es un ritmo muy fuerte. Son 8 funciones semanales generalmente. Ad eternum. O sea, digamos, acá muchas veces dicen, no, bueno, pero en vacaciones de invierno acá también hacemos 8. Sí, pero en vacaciones de invierno. Allá capaz son 12 meses, 16 meses, 18 meses de 8. Sí. Allá igual tenés la posibilidad también, y esto lo comparamos, o sea, sucede lo mismo en el West End, en Londres. Sí. Como las producciones son mucho más sólidas, tenés la posibilidad de decir, bueno, hoy entra el swing, entra el reemplazo, el alternante. Acá se utiliza, pero no tenés la gran posibilidad de por ahí de tener tanta gente, y además porque hay un público quizás más reducido que no va a alcanzar para una temporada extensa. Salvo con lo que está pasando por ahí cuando Frank conoció a Carlitos. Pero también lo que sucede es que es una producción local y sostener los derechos de producciones internacionales para una productora es un riesgo muy grande. Entonces, por eso es que tenemos temporadas tan cortas. Porque también hay un público que le gusta el teatro musical que no es muy amplio. No tenemos, no sé si, tenemos un Ticket 10 acá creo, con descuento también. Pero bueno, es un público un poco más agotado. Creo que en parte lo que tiene es, acá no está tan instalado que el turista va a ver teatro. Claro, el que quiere ver teatro musical, por ahí... Y en Broadway es el 50% del público. Claro. Si vos sacás a los turistas de Broadway, funde Broadway. Sí. Acá el hecho de que no haya turistas hace todo un poco más difícil. Sí. Y de vuelta, cuando Frank conoció a Carlitos, fue un fenómeno, es un fenómeno, pero en general es muy difícil que una obra, y encima local, logre temporadas tan largas. Sí.
Y además es bastante raro el hecho de que Oscar Lajada está hace 2 años, ¿no? Sí. Eso hasta en Broadway es raro, una Sí. persona 500 funciones Sí. en el rol y contando. Pero bueno, nada, son las coyunturas de lo que pasa en Obvio, en cada país, sí. cada lugar. Y sí, yendo a tu artista, bueno, has hecho muchísimas obras. Una de las que yo más tengo presente con tu protagónico es Fiebre y Sábado por la Noche. Quería entender un poco cómo fue primero esa superproducción, pero más tu Sí. experiencia ahí trabajando. Fue fantástico por la exigencia que tenía el personaje. La producción era genial porque, nada, Alejandro Romay puso todo ahí en esa producción, como lo había hecho en Mi Bella Dama, porque reabrió el Teatro Nacional con Mi Bella Dama, hizo toda una instalación nueva de iluminación, fantástico. Y Fiebre trajo la producción de Broadway y de Londres, con el equipo de Londres que montaron la obra allá. La experiencia fue, digamos, para mí, obviamente, mi protagónico, digamos. Que a veces los protagónicos son los protagónicos, o sea, tenés que llevar la obra encima tuyo, pero además la exigencia del personaje de que el tipo tenía que bailar muchísimo. Yo estaba en muy buen estado para bailar. Bueno, muchas canciones también. O sea, hice un trabajo previo digamos, al comienzo de ensayos con el coreógrafo residente de allá de Londres. O sea, pero vos hiciste el esfuerzo que requiere. Vos no estabas, como no estabas 100% en forma para lograrlo, ¿necesitaste como trabajar para llegar a poder hacerlo? Yo me di cuenta de un error que cometí en mi tránsito de mi trabajo, de mi carrera, que por trabajar, dejé de lado mi entrenamiento como actor en la actuación. Entonces me encontré en ese momento con herramientas, que me faltaban herramientas. Entonces tuve que trabajar mucho para eso. Si bien no estamos hablando de Shakespeare acá, obviamente, pero nada. Es un personaje que hay que contar una que hay que historia, interpretarlo, sí, tal cual. Entonces sí tenía mucho más sólido mi parte de movimiento, podía cantar las canciones. Ahora, qué pero loco porque, digamos, mi prejuicio es que bailar te das cuenta que no podés, cantar te das cuenta que no llegás, pero siento que actuar es lo más difícil de darte cuenta si lo estás logrando o no. ¿Cómo te diste cuenta que necesitabas fortalecer esa área que, si querés, es la más subjetiva, por así decirlo? Porque por suerte tuve la posibilidad de trabajar con una coach actoral que nos pusieron, además del director que vino de Londres, pero mi coach actoral, nada, la vida me la cruzó Mary Sue Bruce, me la cruzó en este espectáculo, que fue la persona que me ayudó a poder encarar el trabajo desde un lugar que, bueno, fue como pude, como lo fui laburando durante el proceso de funciones, porque uno debutás y te encontrás en un estado, y después cuando empiezan las funciones, más allá de que haces pasadas antes, cuando está el público, cuando ya internalizas un montón de cosas del ritmo de las 8 funciones, ahí es donde decís, bueno, acá esto, acá encuentro esto. Hay actores que de repente no entienden qué están haciendo y por ahí a los 2 meses dicen, era esto, se trataba de esto, pasa. Y esto acá pues me cuesta a mí en mi cabeza entenderlo, ¿eh? Siendo lo menos abstracto posible, ¿cuáles son esas cosas donde lo ves? ¿Qué ves que te das cuenta que falta fortalecer? No sé si es que me decís, che, me di cuenta que no soy como tan bruto como este personaje, que no le doy tanto, no sé, energía por acá, por allá. ¿Qué cosas ves? En realidad no es lo que ves, sino entender quién sos y quién sos.
cuanto más trabajo te tomes en saber quién sos, cómo reaccionás ante la vida, es como desarrollar tu inteligencia en función de cómo sentimos, de qué nos pasa frente a todo lo que nos rodea. Y es el laburo del artista, es el laburo de una persona que quiere conectarse con uno mismo. Y si eso lo sumás al trabajo de entrenamiento del actor, de la clase, lo que sea, ahí es donde lo pones en función. Pero también te tenés que tomar el trabajito. A veces, nada, hacemos cosas como bailar, cantar, pero canto porque afino, bailo porque tengo condiciones y tomé clases, pero no sé quién soy, ¿entendés? Entonces, una vez que sabes quién sos, qué te pasa, entendés que tal movimiento le puedo poner algo de mí a esto, y entonces se ve en eso que le llamamos la expresión, y transmitimos, y el público entiende qué es lo que está pasando, porque cuando el público no entiende qué está pasando y empieza a mirar el reloj y mira para allá, y cuando termina, qué pasó, o cuándo se enamoraron. Pero eso es totalmente consciente, o sea, vos pensás que entendés al personaje, pero en realidad no lo entendés, o ni siquiera te das cuenta. Creo que cuando no tenés las herramientas como para entender bien de qué va el trabajo que tenés que hacer para enfrentarte a un texto, a un personaje, creo que es eso, ¿entendés? Es entender el trabajo del actor, del intérprete. Sí, todo lo previo que pudo haber vivido, que pudo haber pasado. Sí, vos te podés tomar ese trabajo y, obvio, podés, o sea, por ahí no es tan terrible, pero me salió, pero sí tuve que trabajar, porque también tenía un oficio encima, expresaba, sí, entendía un montón de cosas, pero hay sutilezas, detalles, qué sé yo, no sé, que decís, bueno, acá le falta conectar más, entonces el tema de conectar, que viste que es un término que se utiliza mucho en la actuación, el conectar, nada, es entender de lo que estás hablando. Sí, de que lo se está note real y no exagerado, claro, que no parezca una caricatura. Claro, o que es inexpresivo, viste, te puede pasar todo eso, que está débil. Entonces, nada, sí, eso fue un trabajo de research también, de estar personificando también a un John Travolta, porque, viste, entonces lo observé mucho, porque tenía cosas muy ricas John Travolta en esa época cuando hizo la película. No imitarlo, pero sí había un lenguaje corporal que era interesante traerlo a escena porque se recreaban esos momentos. Claro, además es eso, no solo es Fiebre de Sábado por la Noche, no solo es Tony Mainero, no me acuerdo. Tony Manero, sí. Tony Manero, además es toda la imagen que John Travolta, o sea, la gran mayoría de las personas que habrá ido a verte en Fiebre de Sábado por la Noche había visto la película. Seguro, entonces hay sí. como una responsabilidad de que querés que sea tu personaje, pero sabés que el otro va a estar pensando en John Travolta en algún punto. Argumentalmente no es una obra muy... no es tan fuerte. No es tan fuerte, entonces, nada, creo que la producción era muy grande, el elenco de bailarines, creo que la verdad que los bailarines que había en ese momento, teníamos Chicago también, y en Fiebre estaban los top, eran un fuego los chicos. Bueno, y Elenita y Silvia Lucchetti, tenerlas de compañeras también era un lujo, ¿entendés? De estar compartiendo escenario con ellas, que en ese momento también estábamos, ellas dos también estaban... despegando a una carrera que hoy en día es admirable al lugar que han llegado esas... bueno, Silvia en España, sí, pero ya obviamente el talento estaba. Y las chicas con las que audicioné también en el proceso de audición, que no quedaron, pero digo, tranquilamente podrían haber hecho los roles, ¿entendés? Y nada, fue una experiencia muy enriquecedora, que me despertó a muchas cosas también. Había un nivel muy alto
ese nivel vos lo ves hoy, y si vieras algo diferente, ¿qué crees que cambió de esas producciones de Fiebre de Sábado por la Noche, Los Miserables, cosas gigantes que se hacían y se traían, Rocky Horror con Jean-Pierre Noer, a hoy? ¿Qué ves que cambió? Me parece que el tema de poder recrear estas producciones internacionales en un contexto de país económico hace que los productores la piensen también, por supuesto. Pero creo que hay una intención de siempre tener presentar un espectáculo de la mejor calidad. Quizás con menos recursos, pero logramos presentar el espectáculo en nuestra versión. Minimalista o como sea que la producción decide hacerlo, como para que podamos traer tal espectáculo a la Argentina. Por otro lado, también es difícil, ¿viste?, encontrar la obra que le pueda llegar a interesar al público, porque a veces puede llegar a ser caprichoso eso también. Honestamente no suelo ir a ver muchos musicales acá en Buenos Aires. Quizás tengo una vara muy alta y no es por, o sea, menospreciar el trabajo de mis colegas, para nada, porque admiro a muchísima gente de artistas de musicales aquí. Pero nada, creo que el enfocarse en el tema interpretativo es el gran colchón para un artista de teatro musical, y creo que hay que seguir en esa, porque todos bailan, todos cantan, pero cuando lo que necesita el público, y sostener a veces historias que por ahí no son tan contundentes o tan profundas. A veces te tocan musicales que, no sé, casi normales. Realmente, tenés que trabajar muchísimo para poder enfrentarse a un material sí, totalmente. Tío, tenés obras como casi normales, que es una obra con mucho trabajo. Y también tenés Charlie Fábrica de Chocolate, que me encanta, pero no es una obra muy compleja. Es una obra interesante, un espectáculo, todo, pero no tiene profundidad de personajes extensa. Lo que sucede es por las características en las que depende cómo querés contar como director los personajes, ¿no? Sí. Yo mi opinión, digo, es un poco caricaturizado en algunas cosas. Sí, pero bueno, ese es el estilo, como es el estilo de Chicago, ponele, pero a veces, nada, hay producciones que las tenés que sustentar con la espectacularidad del show que requiere. Yo la vi en Broadway, no la pude ver acá todavía. Sé que está muy bien montada, no vi las actuaciones. Yo no hablo de Charlie, bueno, no está el playlist, pero sí. no hablo el de acá, digo como obra. Sí. Es una obra como Fiebre de Sábado por la Noche, es una obra un poco más ligera, como Gris, son obras como un poco más ligeras, que apuntan a otra cosa, que está perfecto. Sí. Yo a veces me pasa algo con el musical, y amo el musical, me encanta, o sea, es mi pasión, pero justifico más el teatro musical cuando es comedia. Lo justifico más ahí, justifico mucho más el tema de cantar, bailar, como que está todo sobresaltado el espíritu del musical desde ese lugar. No sé, pero hay obras musicales. Pero en Los Miserables te parece más. Sí, pero es que me encantan Miserables. Pero por ahí los noto los veo como. Ya es una cuestión personal y de gustos, ¿entendés? De opinión. Sí. Y te digo que Miserables me parece una obra impresionante, fantástica. La música es innegable. Pero por ahí hasta me parecen más clichés, ¿entendés? Claro. Disfruto ver más un musical cuando es comedia que quizás un drama. Pero uno de mis musicales preferidos es The Light in the Piazza, por ejemplo. No sé si has visto ese musical. Vi cosas, esa señora está muy loca con todos estos
¿o no? No, The Light in the Entonces me confundí de Piazza. obra. No. Buscá The Light in the Piazza en internet. Es una obra de Adam Gatto. La obra es maravillosa con Kelly O'Hara, Victoria Clark, un elencazo. Y la obra es fantástica. Es muy operística también, pero bueno, ahí sí te la justifico porque hay una fibra que te mueve esa historia, pero por eso es muy personal. Digamos, la opinión con respecto o sea, lo que me pasa a lo que nos puede llegar a pasar cuando vemos o queremos ver un musical. También está en mi elección cuando voy a Broadway y digo, no, esta obra no tengo ganas de ver Cats de esta manera, ¿entendés? ¿Qué sé yo? Es buenísimo porque justo te iba a preguntar por Cats de esta manera. No, o sea, lo saqué por dos cosas, porque lo interpretaste, pero también por esta versión. Y me diste la excusa perfecta. Claro. Nada, ¿qué pensás con esta versión de Cats que, para hacer un muy pequeño resumen, ya no es la historia normal, sino que la historia es un boliche queer donde ya hay competencias entre ellos, es como otra historia, son humanos, están bailando, es una competencia, es digamos otro Cats. Pero bueno. Contame, porque si no te puedo opinar, no sé. No, bueno, pero digo, ahora te cuento, pero ¿qué es lo que decías esto que capaz no te atrae tanto Cats de esta manera? Primero porque la hice. Después cuando vi la segunda versión, la última versión que se hizo en Broadway con una nueva coreografía, que era maravillosa la coreografía, pero nada, no me pasaron cosas que yo entendía de la primera versión que nosotros hicimos, que trajeron a los que estaban a cargo de ese momento de la obra en Broadway. Nada, la aprendimos de primera mano. El coreógrafo de Hamilton, que es maravilloso lo que hace ese chico. Me encanta. Sí. Se me fue el nombre también, bueno, no importa él. No, es fantástico, es fantástico. Con Cats también fue re lindo lo que hizo. Pero me pasó que estaba viendo más, una muestra coreográfica con unos bailarines impresionantes. Vos decís en la anterior versión. La anterior a esta. Sí. Pero esta no me resulta atractivo. O sea, me parece que lo que vi en videos es lindo. Los chicos lo que hacen es único, con una excelencia vocalmente suena, porque viste que en Broadway todos cantan. No hay nadie flojo, no hay nadie de pelo, no hay nadie que no haga belting. O sea, no estás en Broadway, sino cantás como de excelencia. Si no sos de Whitney Houston, no entras. Pero lo que vi me pareció fantástico, pero no me resultó interesante. Quizás, es un estilo de algo que no me llama. Es algo muy diferente. Yo tengo un gusto quizás un poquitito más old fashion, si querés decirle. Más clásico. Broadway, a mí de Broadway no me interesa solamente los musicales, veo mucho teatro, me gusta ir a ver mucho teatro también. Y acá también, por ejemplo, me gusta ir a ver, me interesa el teatro, porque hay actores, acá en Argentina hay actores fantásticos, muy buenos actores. El nivel de actuación que hay me parece muy bueno. ¿Qué viste recientemente que te gustó mucho? Bueno, fuimos a ver esta chica en el Broadway, en el Metropolitan arriba, que Oski te dijo, te la mencionó. Sí, no, la memoria pésima. No, pero como... Suavecita no. Suavecita. Pero me encantó esa chica fantástica. El tema es que cuando vengo a Buenos Aires,
Yo vivo, como sabes, vivo en Salta, estoy viviendo en Salta. Entonces vengo por periodos muy cortitos. Tuvimos mucha suerte de que lo agarramos justo cuando vino. Sí, me está pasando que en estos últimos viajes que vengo haciendo para visitar a Oscar, vengo por muy poquito tiempo y aprovecho el tiempo ese para visitar a mi familia, a mis amigos y bueno, a veces no puedo llegar a ir a ver las obras que por ahí me gustaría, entonces no estuve viendo mucho teatro. Tengo muchas ganas de ir a ver a Francella en la nueva obra que está haciendo, pero sé que no se consiguen entradas. Pero me está pasando eso, que vengo y el poco tiempo que estoy se lo dedico a mi familia. Amigos. Sí. A mí me pasa lo mismo, yo Desjardins también la quiero ver y no lo logro. Claro, claro. Digo Oscar para que sepan que soy la pareja de Oscar Lajad. Yo no quería decir que era la pareja de Oscar Lajad porque después digo, va a parecer, viste, que estás invitando a la pareja de... Digo, no, Darío. Pero... Claro, sí, dio la casualidad que estaba acá y sí. Bueno, pero la gente del ambiente, de nuestros colegas, saben bien. Por eso es que lo nombramos a Oscar. ¿Y de quién es Oscar? Por ahí algún seguidor tuyo. ¿De qué Oscar estaban hablando? Sí, nada, a ver, aprovechamos y grabamos los dos juntos. Entonces, claro, uno le pasa que lo haces enseguidilla. Claro. Y decís, bueno, es parte de la misma conversación. No, son dos videos separados, dos días diferentes, bueno, no importa. Hoy te tocó doble función. Sí, hoy tocó doble función. Dios, este video lo estamos grabando después del de Oscar Lajad, que seguramente es la anterior entrevista a esta. Así que bueno, claro. si no lo vieron después de esta, vean la de Oscar también y van a entender lo que hablamos. Pero bueno, eso, venís muchas veces. Vos estás radicado en Salta, Oscar vino a trabajar cuando Fran conoció a Carlitos hace 2 años, entonces bueno, cuando venís a visitarlo, a estar con él, a estar con tu familia, etcétera, naturalmente aprovechás eso, y eso, venís pocos días a Buenos Aires, sí. No sé cómo logramos coordinar para que puedas venir acá, de hecho era medio un quilombo, ahora el no. Mundial, sí, el partido. El Mundial, decía, nada, el cumpleaños de mi viejo, bueno, claro. Un millón de cosas, pero bueno, lo logramos y acá estás. Pero bueno, un montón de estas cosas. Y también te quería preguntar por esto de, a ver, ¿qué diferencias ves entre Broadway y Argentina? Sé que es muy complejo. Pero ¿qué me estás preguntando? Si ves alguna diferencia, capaz te parece lo mismo todo. Sí, sí, tengo que serte honesto. Creo que talento encontrás en la Puna. ¿Viste? No sabés, yo que estoy en Salta, que es una ciudad que, nada, el teatro no es una prioridad, ¿viste? Pero hay gente o sea, artistas hay en Salta, es el folclore, ¿viste? Nuestro, pero que encontrar gente que quiera salir y expandir su norte, sí. Entonces, sí, hay gente muy talentosa. Creo que tiene que ver con tenemos un atraso, hay un atraso con respecto a lo que es Broadway. Porque ¿viste? Antes hablabas de todo lo interpretativo y de la parte monetaria. ¿Ves esos dos casos o ves algo más de diferencia? No, yo creo que veo eso, sí. Yo creo que veo eso. Me parece que sí. Y me hago cargo y lo tomo como personal también, como que algo que si de repente yo estoy arriba del escenario es de lo que yo me ocuparía, de que mi trabajo, digamos lo que buscamos, la excelencia de mi trabajo esté enfocada en eso. Hoy bailar no. Te bailo algo, pero ya no va a ser lo mismo a mi edad. Bueno, pero sos bailarín. Sí, bueno, pero quiero decir, uno ya hay cosas que no las puede hacer. Pero creo que hay muchos, nos llevan muchos años, sí. Lo cual me parece que es así y creo que lo tenemos que tomar como ejemplo. Mirá, cuando yo empecé mi carrera
y tuve la oportunidad de hacer mi primer viaje a Estados Unidos y ver cómo era la cosa, no solamente me quedé en el espectador, dije, ok, ¿qué voy a sacar de acá? ¿Cómo puedo profesionalizar yo mi trabajo en Argentina? Entonces, nada, empecé a averiguar, a aprender, a ver cómo se presentan en las audiciones. Entonces yo, desde mi lugar, sentía que empezaba a marcar una diferencia en cómo presentar mi currículum, cómo presentar mi foto, porque acá no existía todo eso. Era una ficha, un nombre y ya está, ¿viste? Entonces, y de a poquito, una vez que empezás a trabajar, ya podés llenar ese currículum, tener que mostrar ahí, ¿no? Sí, que no sea todo relleno. Claro, pero me empecé a ocupar de eso, cómo profesionalizar mi audición, cómo venderme, y creo que observar cómo es el trabajo. Me parece que también uno, en mi caso, que puedo hablar y por ahí esto que yo estoy contándote, le pasa a mucha gente que es del medio, de artistas que han vivido lo que me pasó a mí, ¿entendés? No soy tan especial en ese sentido, pero creo que tengo mucha información desde muy chiquito que hoy en día hace que entienda las cosas de determinada manera, que por ahí una persona que recién empieza, ya de grande, quizás 18 años, ¿entendés? Que de repente decide ser artista o porque le llamó la atención o porque lo vio en internet. Antes no existía todo eso, estaba la televisión o ir a verlo en persona. Sí, como decías, buscarse claro, los discos claro, y ver como lo sí. poco que había. No sé, yo ya a los 11 años yo animaba fiestas infantiles. Mi papá me llevaba con mi teatro de títeres, de payaso, con una amiga y a diferentes fiestas infantiles. Era el show anual de patinaje artístico desde los 9 años, compitiendo. Entonces había algo ahí ya que se estaba construyendo en esa persona. En el jardín de infantes también, ¿viste? Es una vida dedicada sí, siempre me estar de alguna ocupaba manera. en detalles que eran por ahí del oficio del trabajo del actor, pero porque lo veía, porque lo sentía, no sé, qué sé yo. Sí. Hoy estás desde un área un poco diferente. Digamos, ¿qué haces en Salta hoy? En Salta estoy continuando el proyecto educativo que durante 20 años funcionó aquí en Argentina, que es Actanart, que es mi escuela. Es una versión mucho más reducida de lo que era el programa académico acá en Buenos Aires. Sí, pero digo, para que no conozcan, Actanart era una de las escuelas de teatro musical más importantes de Buenos Aires hasta la pandemia. Hasta la pandemia funcionó. Y bueno, la vida nos llevó a Salta y nada, creo que hay una parte mía que tiene que ver con la docencia que se fue gestando con los años y se fue desarrollando. La continúo en Salta, trabajando con mis clases de teatro musical, doy clases de actuación también, doy clases de repertorio e interpretación, también para cantantes. Trabajo con una agrupación que es Salta Lírica, o sea que incursioné también en lo que es la ópera, gracias a un maestro que vive ahí en Salta, que es Luciano Garay, que es un cantante de ópera de nivel internacional porque tiene su carrera tanto en New York como en Europa, y aquí en el Colón todavía está trabajando. Entonces me dio la posibilidad de trabajar con estos cantantes, de poder ir más allá de lo que buscamos, de lo que vemos de un cantante de ópera, ¿sí? Que hoy, bueno, está muy avanzado el trabajo interpretativo en los cantantes de ópera. Pero digamos, ahora formás
personas, artistas, en Salta, en Actan Art Salta. Digamos. Sí, que quieren hacer teatro musical o quieren averiguar de qué se trata esa historia o que les gusta cantar, bailar. Porque la gente canta claro, en una obra de teatro. Claro. Y hay gente que le gusta la actuación, entonces toman las clases de actuación, que ese es otro grupo. Entonces continúo desde ese lugar. Trabajo también con el Teatro Provincial, hago algunos proyectos ahí con lo que es la Sinfónica y hacemos proyectos creativos como para extender un poco más allá de la música con la actuación y el canto. Entonces generamos proyectos que podamos integrar y atraer al público salteño a una nueva propuesta en ese sentido. Y ahora la pregunta dura, pero ¿cuál es la diferencia entre Salta y Buenos Aires? Es abismal, sí. ¿Es más grande la diferencia entre Salta y Buenos Aires o entre Buenos Aires y Broadway? No, sí. Salta, lo que sucede es que es lo que pasa, bueno, no lo puedo decir tampoco como en Estados Unidos. Obviamente que en Estados Unidos vas a un estado y, no sé, el otro día estaba viendo un video en el estado de Maine. Se está haciendo Maine. ¿Dónde queda Maine? Queda a 150 kilómetros de Boston, para arriba. En un lugar que tiene 100 años, el teatro, y están haciendo Hello Dolly ahí, con Beth Lavelle. Beth Lavelle es una actriz, cantante, que yo la he visto en otros musicales como ensamble, desde Crazy for You hasta Bandstand, haciendo un personajito chiquitito, protagonizando en Broadway, ganó un Tony por The Drowsy Chaperone, y está haciendo Hello Dolly ahí, una producción espectacular, ¿entendés? Eso no lo vas a ver en Salta. Pero porque también hay otra idiosincrasia, ¿viste? Está muy instalado el folclore en Salta, es una ciudad de base para el turismo, para ir para Jujuy, ¿viste? Entonces creo que no hay un interés. Sí, no hay tan fuerte el teatro como acá. Sí hay. En mis alumnos descubro que hay chicos que vienen con cierta información por el tema de las redes, que se van descubriendo que existe algo más y vienen con información que me sorprende, pero son poquitos. Entonces mi idea también con la escuela es, a través de este género y del material con el que trabajamos, es poder despertar en estos chicos un crecimiento personal. Que muchos vienen a buscar eso porque sienten que no pueden hablar o que son tímidos y creen que con este trabajo pueden llegar a desarrollar una personalidad mucho más expresiva y estar por diferentes razones. Entonces es como que el objetivo más allá de lo artístico es personal. Y es una alegría enorme poder ver la transformación de esos chicos desde el comienzo y lo que van logrando en el proceso hasta el show anual que hacemos a fin de año. Y ahí siento que cumplo otra misión, más allá de la docencia, que a través de la docencia puedo ayudar a una persona. No es solo el contenido, no es solo lo que se ve que hicieron, sino que lo va por dentro. Pero yo creo que también, y esto les va a servir también a todos los que quieren empezar a trabajar en teatro, en dedicarse a esta profesión, creo que gran parte del trabajo que tenemos que hacer es un desarrollo como personas, saber esto que les decía, de quiénes somos, ¿sí? Pero a veces gran parte de lo que nos traba es esa parte nuestra, nuestro crítico, el que nos dice todo lo que hacemos mal o no podemos o no vamos a llegar. Entonces, para esta profesión tenés que construir una valía
una percepción tuya, construirla para poder enfrentarte a 500 personas, 1000 personas, pararte en el escenario, expresarte, maquillarte, ¿viste? No es tan fácil cuando tu autoestima quizás no está en las mejores condiciones. Entonces creo que... Siempre hay mucho artista con un ego que es o parece muy alto. ¿Crees que es por eso? Creo que el ego, eso que vemos de un artista, creo que es la consecuencia de estar también exponiéndose, pero también es cuando no tenemos, cuando nuestro ego está como, yo siento, digamos, en el estudio, en el entender a las personas, quizás ese cliché que decimos del artista, viste, que nada, no sé si soberbio, pero hay gente soberbia. Sí, hay gente que es soberbia y no es artista, pero uno idealiza al artista como, viste, porque se cree que, qué sé yo, no sé, esos personajes que todos son superestrellas. Que nos gusta, o sea, no, porque nos expresamos, tenemos otra forma, tenemos liberada esa parte nuestra de expresión, entonces es como que queremos estar presentes, por algo nos queremos subir arriba del escenario, ¿entendés? Entonces cuando uno se encuentra quizás con un artista que quizás es, o una persona que se dedica al arte y está por ahí más centrado, decimos qué humilde que es esta persona, porque, viste, es más callado o es más tímido, hay artistas muy tímidos. Nada, creo que si nos cruzamos con un artista de esas características, no sé, quizás está en un lugar que necesita estar así, qué sé yo. Sí, totalmente. Pero lo otro yo creo que es súper importante y de mi experiencia personal... eso lo digo por ahí en personas que no se dedican a esto, también encontramos ese tipo de personas. Sí, hay de todo. Perdón que te interrumpí. No, por favor, digo, hay de todo. Pero no, lo que yo te decía es, con lo que comentabas antes de las personas que hacen, yo digo teatro y cuestiones artísticas, creo que es muy útil. Y a mí me pasaba, yo no hablaba prácticamente, pero tímido, completamente tímido. Y mis papás tuvieron como la dicha, fortuna, la buena idea de llevarme a teatro, como a ver si, bueno, con esto se suelta. Sí. Hoy estoy haciendo una entrevista, imagínate lo que sirvió. Sí. Pero me pasó eso, que si yo no era por teatro, no sé si me hubiera sido tan fácil soltarme. Después de una clase de teatro vino otra y otra y otra, y años haciendo teatro, 2 veces haciendo comedia musical, que no me gusta el término, pero era como se llamaba. Sí. Pero creo que es eso también, da muchas herramientas a unas personas, y a mí, digo, yo no soy la persona más extrovertida del mundo y nunca lo voy a hacer. Pero hice una persona que no hablaba, que hoy en día puedo decirle tipo, che, hagamos una entrevista y estar acá hablando como si nada. Es que es una actividad que te desafía, en lo que es el teatro, te desafía a enfrentarte con vos. Sí. El género del teatro musical, como requiere de que tengas que moverte, tengas que cantar y tengas que actuar todo al mismo tiempo, esos aislamientos que tenés que hacer y poder hacerlos todos al mismo tiempo, te desafía, te desafía. Y si vos te enfrentás a eso y te enfrentás al espejo y te ves haciendo todo eso y mal y corrigiéndolo, no hay forma que no te supere. Sí. Porque es un riesgo constante, es una exposición constante. Y a mí me pasó en particular que yo hice mucho más teatro que comedia musical. Y dentro del teatro que hice, casi todo fue improvisación. Entonces, para mí, en el buen sentido, es como que te empujan y te digan como que te tienen el agua y te digan nada. Improvisación es, tenés que hacer algo. Claro. No sé qué, bien, mal, lo vas a hacer. Y capaz la primera clase no hablas, la segunda hablas, la tercera no hablas. Eventualmente empieza a salir. Es una activación del músculo acá que te obliga a imaginarte, a conectarte con y a sacar de las cosas. excusas. Sí, creo que esto también para los que estamos entrenando, porque yo siento que entreno constantemente y aprendo, es en qué nos concentramos, en qué elegimos concentrarnos. Si en esa parte negativa nuestra o concentrarnos en el momento en el que tengo que estar.
y bueno, a veces no nos permitimos un montón de cosas. De jugar, sí. Y hablando de permitirse y de jugar, vos ya estás spoileado, así que lo lamento, pero bueno, nada, si tuvieras que elegir entre estos 3 musicales para ver y uno para no ver, que son Hairspray, Billy Elliot, Annie y Charlie la fábrica de chocolate, que son los 4 que hoy están vendiendo más entradas en Capital de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál no verías? No me digas que lo pensás porque ya lo conocías la pregunta. No. La obra que ya vi es Billy Elliot y no vi los otros 3, pero la que no vería por ahí es Hairspray. No vería esa. ¿Por? Porque ya la vi muchas veces. ¿No viste mucho Oscar ahí? No, la vi en Broadway un par de veces y la vi varias veces acá. Nada, siento que como que el material lo conozco mucho más. Ojo, Annie la vi también en Broadway, pero no quiero comparar porque las cosas que vi de los videos se ven muy atractiva la obra. No vi nada de la fábrica de chocolate. No vi absolutamente nada. A mí me explota el feed, me aparece todo Charlie la fábrica de chocolate, no sé por qué. ¿Cómo? A mí me explota Instagram, abro de ver esa obra. Aparecen 3 videos por día. Ajá. Mira vos. Sí. No, quiero decir, no me apareció nada de la fábrica. Sí, pero creo que no vería Hairspray, porque ya no me resulta, creo, llamativo. Ya viste como demasiado eso. Sí. Ahora, y dentro de las otras 3, digamos, viste Billy Elliot. ¿Por qué decidiste ver Billy Elliot y no Annie o Charlie? Annie o Charlie porque no tuve oportunidad. No. Y porque Billy Elliot tengo el orgullo de tener en el elenco, creo que son 9 o 10 egresados de Actanart, alumnos que ya vienen trabajando hace mucho tiempo. Y bueno, uno de ellos me invitó. Gustavo Wons, que es el coreógrafo, es mi amigo también, entonces es como que me atraía a ver el espectáculo desde un lugar mucho más cercano en cuanto a lo ver lo que hicieron. Sí. Pero nada, esto. Creo que es un espectáculo que merece ser visto. Sí, porque está muy bien puesto. Es una historia muy interesante de ver, es linda la historia, el mensaje de la obra es importante también. Creo que ya deberíamos tenerlo superado, pero el tema de, viste, el pibe que quiere bailar y viste que porque quiere bailar se va a hacer maricón y lo que sea. Yo tengo muchos compañeros que nada, hay de todo. Ni es interesante hablarlo desde ese lugar, pero todavía, por ejemplo, en Salta existe eso. Sí, es un poco más conservador. Salta, claro. Entonces, si la nena digo, porque los varones son muy pocos los que hay que quieran estudiar danza, quizás. Eso pasa siempre, pero bueno, de eso se trata. Pero si la nena quiere estudiar danza, va a ser... la danza es ballet, por ahí no es jazz, porque el jazz quizás es más masculino, más atrevido, quizás. Entonces me voy a lo urbano, ella es más adolescente. Entonces, ¿por qué la danza es más seria, la danza clásica quizás? Te ubica por ahí en un lugar más académico, quizás más serio, no sé. Creo que es esa forma. Sí, pero ahí no estoy muy seguro. Pero sí, me parece que al público que le interesa el musical, que le gusta ir a ver musicales, me parece que las propuestas que hay son bárbaras. Están presentadas con mucho profesionalismo, de muy buen nivel, ¿no? O sea, son que está Hairspray, La Fábrica, Annie, Billy Elliot, cuando Frank conoció a Carlitos. Anastasia, sí, yo agarré como los 4 momentos, pero está Las Invasiones Inglesas,
Creo que hay algunos musicales off también. Claro, Invasiones no lo conté. Me parece que me fijé quiénes vendieron en ADET. Y no sé si ok. Invasiones entra en ADET, Ok. pero sí, es verdad. Ok. Bueno, por ahí no iría a ver Invasiones Inglesas porque la música de Charly García no me gusta. Ya tiraste un título. Nada, qué sé yo. No, me, no te parece gusta. me parece un genio bárbaro, pero no A es... nivel como género. Sí, su música no, nada, qué sé yo, gustos. Sí, o sea, si hubiera agarrado y agregado Invasiones, capaz el no era Invasiones. Claro. Invasiones o Hairspray. Claro, y tengo compañeros ahí que admiro y bueno, Elenita, No, ni pero hay si que hablar. si tuvieras Hairspray o Invasiones, ¿cuál de los dos vas? Invasiones. Ah, Invasiones. Sí, porque es un musical nuevo y por lo que vi, nada, se ve interesante el Sí, tiene una espectáculo. cantidad de dinero puesto encima increíble. Además, una producción gigante, Claro. artistas muy Y obviamente formados. está Elenita y Sí. hay Pero hay chicos, me gente sorprendió muy algo. talentosa. En Billy Elliot, un cuarto del elenco es egresado de Art Nagar. No sé si un cuarto, pero son 8, sí, ponele, por ahí. En el elenco debe haber 35 personas. Sí, no sé si son más, Entre Pero 35, ponele, 40, sí. pero es un montón. Y más los músicos. Si no es un cuarto, es un quinto del elenco es egresado de Acton Art. Sí. ¿Te suele pasar en varios musicales? ¿O nunca lo pensaste así, me parece? Siempre, o sea, vos pensás que en 20 años hemos, acá en Buenos Aires, muchas generaciones. Sí, formamos mucha gente. Sí, formamos mucha gente y tenemos gente que está trabajando también internacionalmente, en España. En España tengo muchos chicos trabajando también. En España, en México. En España hay mucho también. argentino. Sí, que fueron a trabajar ahí. ¿Quiénes? Porque capaz son conocidos. Bueno, algunos, te digo, creo que fueron a España y ahora volvieron acá. Pero sí. Bueno, en España tenés toda una comunidad, digamos, muy conocidos, digamos, Jero Rauch, Chico Balsaretti, Sí. Omar Caliquio, Silvia Luchetti. En Actanat estudió el hermano de Jerónimo. Marcos Rauch. Marquitos, sí. Bueno, y Jerónimo Rauch, no me puedo olvidar el día que fui a ver Miserables acá. Y yo no sé si él era reemplazo o qué. Perdón, Jerónimo, si me equivoco. No Pero lo recordaba. cuando apareció ese chico, y yo dije, ¿qué? En el buen sentido, ¿eh? Digo, listo, acá la confirmación, porque la producción era impresionante acá. Dije, listo. ¿Pero él qué hacía? ¿Mario? No, Marius no. ¿En Colras? Sí, en Joyras. Yo, perdón, lo digo todo argentinizado. Abrió la boca y fue impresionante. Lo que me pasó a mí. Sí, lo poco que he trabajado Jero en Argentina fue increíble. Digo en Argentina poco porque... Sí. Parece que me sobra la mano. Sí, merece todo lo que... Sí, no, yo digo de la lástima de que no vuelva. Pero no, hizo un carrerón. Sí, no, creo que va a ser un concierto. Un concierto acá. Sí, no, pero yo digo que vuelva a ser y bueno, temporada musical. Que acepte cobrar en pesos y que venga. Hay momentos y momentos que por ahí aparece algo que le atrae. Que él genere, creo que tiene todo como para... No, tiene todo. Lo que pasa es que hay muchos, difícil, seguramente el nivel trabajando de ofrecimiento... en West End y en Madrid, que hay industrias maduras, es difícil venir acá donde lo amo, digamos, GEA existe por eso, pero a la industria le falta madurar bastante. Pero bueno, y después las otras preguntas. Si tuvieras $20 millones para dedicarte algo al arte, y no me respondas como Oscar que me dijo me iría de vacaciones, algo relacionado con el arte, ¿qué harías? Sí, me produzco mi espectáculo, me produzco mi obra, me compro los derechos de una obra y me la hago. ¿Qué obra? Crazy for You. Mirá, no se hizo acá, ¿no? No, es re norteamericana. Me suena que vi alguna versión en España, ¿será? No sé, la verdad que no sé. Pero creo que define mi estilo, qué sé yo. No ¿Qué sé. tiene esa obra de...? Nada, es clásico. George Gershwin es un Gene Kelly, es un apasionado por el teatro, es bailarín, las melodías son hermosas, la coreografía.
define la comedia musical. Sí, sí, re lindo. Sí. Tuve la suerte de ver la versión original. Fue la única vez que se hizo en Broadway. No se volvió a hacer. Se hizo en Londres con Harry Groener. Un actorazo el tipo. Un actorazo, ¿por qué lo digo? Porque después, ahora de grande, y el tipo ha filmado películas también, ha hecho mucho teatro. Nada, hoy lo ves y decís, nada, pasan los años. No, pero el tuyo fue clarísimo, hay que producir esto, este musical. Sí, por ahí, y los otros, nada, por ahí me voy con Oscar de viaje. Ah, bueno, sí. No, con una parte me la produzco acá. No, bueno, pero pues muchas personas me dicen, no, hago esto. Yo, bueno, pero el juego es hablar de arte. Claro, sí. La sí. plata yo también me hice 20 millones, no sé si los invierno, pero bueno. Sí, porque nada, uno dice, no sé, qué sé yo, pero si vamos a soñar que tenemos 20 millones de dólares, soñemos que hacemos la obra de tus sueños. Sí. Sí, es que para mí es eso, a ver, yo un poco la pregunta nace porque yo veo muchos me hablan en Argentina de hago lo que tengo, me rebusco, bueno, con la falta de recursos hago esto, entonces un poco siempre el chiste para mí fue, bueno, dejemos de hablar de falta de recursos. Los recursos están. ¿Qué haríamos si no hubiera problema de recursos? Que es un poco para mí la gracia de todo esto, ¿no? Sí. Pero bueno. Y después pregunta spoileada, pero con la inteligencia artificial, que cada vez está creciendo más, está metiéndose en todos lados. Nada, ¿cómo lo ves y qué pensás del uso en el arte y en el teatro? Mira, esto creo que es algo que lo escucho de artistas. Me parece que si la inteligencia artificial está bien utilizada, bárbaro. Sí, pero hay algo que no sé, quizás sí, pero lo que me pasa a mí que no me genera interés cuando veo algo hecho por inteligencia artificial. La primera palabra que se me viene a la mente es falso, no es verdadero, no es real, ¿entendés? Entonces lo escroleo, lo paso, no me interesa. Entonces creo que el teatro en vivo, ni siquiera por ahí que vos decías con un robot, por ahí puede llegar a ser interesante y atractivo verlo. Quizás como proyecto, por ahí tiro una idea, quizás a alguien se le ocurra. Bueno, se ha hecho un musical ahora en Broadway con Happy... sobre robots, sí. Sobre robots. Maybe Happy Ending. Sí, Never Happy Ending, pero con personas. Pero ¿qué pasa si es una obra de teatro, un robot y un humano? Quizás se haya hecho, se esté haciendo, no sé. Yo todavía no vi que se haga. Pero sí se han hecho películas. No, yo vi que lo que se ha hecho, y creo que es lo más lejos que se ha llegado, es, no sé si es a nivel de improvisación o qué, usar ChatGPT o alguna de estas en escena. Como que parte del guión entiendo que tiene que ver con algo de inteligencia artificial. Sí. Me parece que sí es interesante y es creativo y genera algo en el público que va más allá, obviamente, la curiosidad, pero que me modifique, qué sé yo. Pero la actuación a sangre, ¿viste? Pero, por ejemplo, si hiciera una obra 100% con robots, ¿irías? Sí, qué sé yo. Sí. Pero que me pase algo. Porque sabemos que son capaces de hacer los robots. Hoy en día te operan un corazón, ¿entendés? No sé. Sí, pero sí, creo que el trabajo del artista que nace de un sentimiento, nace de algo verdadero, nace de una pintura, una melodía, qué sé yo, no sé. Cuando sentís que viene de una máquina,
no sé, me pasa algo raro. Sí, es difícil, digamos, si tanto hablamos de lograr la verdad y que no parezca actuado, sino que parezca real y que sea la lágrima verdadera, Es como ya solo el prejuicio de saberlo te hace no disfrutarlo. Pienso en la comunicación, no sé, si estuviera hablando con un robot, ¿entendés? Está todo calculado, no sé. No sé. Siento Sí, como que si voy a estar... vinieras a esta entrevista y acá yo no soy un robot. Si yo fuera un robot y decís, estoy viendo qué le pregunto para ver cómo reacciona el algoritmo de... yo tengo que cambiar el chip. No sé. Sí, es difícil. ¿Cuándo es la próxima vez que te vemos actuando? No sé. No sé. En mi cabeza es como que... Ya. ¿Por qué te digo ya? Porque es mi primer vocación, es mi vocación, es lo que siento que sé hacer o que amo hacer. Digo, a veces me pregunto, ¿qué es un capricho? ¿Viste? Estoy encaprichado. No, nada, me hace feliz, ¿viste? Me mueve algo que, como a todos los artistas, ¿viste? Que quieren, no me da lo mismo. Entonces, sí, me encantaría hacer una obra de teatro, por ejemplo. Ya no musical. Si es musical, pero a mí me gusta el teatro, me encantaría actuar, estar arriba del escenario. No tenés preferencias, vos decís quiero estar en un teatro más allá de ese musical, si es texto, Claro. pero estar en un teatro, no película, no corto, no nada. No sé, es algo que nunca hice y nunca se sabe. Hay que moverse mucho hoy en día para eso también. Pero sí, mi deseo profundo es volver a leer, sí. ¿Y qué estás esperando? Y por ahí venirme a Buenos Aires. Digamos, no quiere decir que uno no lo puede hacer en Salta, por supuesto. Si uno quiere actuar, ¿viste? Te subís al escenario donde sea. Pero bueno, hay condiciones que se dan en diferentes lugares que por ahí Buenos Aires sería el lugar en el... Es como decirte, bueno, Jerónimo, viste, por ahí decide ir más a Londres. Sí, donde hay un campo más armada, donde vos hiciste tu carrera, donde conoces más todo. Entonces yo siento que voy a poder aprovechar más mi potencial quizás acá, o no sé, pero sí, si me decís, ¿quiero volver al escenario? ¿Quiero volver a trabajar? Sí, por supuesto, claro que sí. Bueno, ojalá pronto te veamos. Gracias por la pregunta. No, por favor. Pasa que yo decía, digo, con toda esta carrera, una lástima no tenerte acá actuando, pero bueno, ya seguramente pronto. Sí, y por supuesto la formación creo que también va a seguir siendo algo que, digamos, desde mi lado como docente, creo que siento que tengo algo para aportar de lo que aprendí, de lo que sigo aprendiendo, porque aprendemos mucho de nuestros chicos también. Y creo que eso es algo que va a estar. Pero a veces nos pasa que yo uso el texto que decía Cassie en A Chorus Line. A veces por ahí, y para ser honesto, totalmente sincero, por ahí, viste, a veces no tengo ganas de estar enseñando lo que debería estar haciendo yo. Eso siendo muy egoísta, porque viste, hay que ser un poquitito egoísta o ambicioso para poder alimentar esa valía que necesitamos para avanzar en cualquier proyecto. Y más allá de eso, creo que, a ver, no es egoísta decir quiero hacer esto más que lo otro. Pero se lee, como si lo querés leer como algo egoísta porque no se lo quiero dar a otro porque lo quiero para mí. Uy, perdón, toqué el micrófono. Bueno, por un ratito, déjamelo a mí, que
quizás sé cómo hacerlo, qué sé yo. Sí, no, y creo que también es Y muchos lo pueden hacer los dos a la par. Sí, totalmente, sí. Yo creo que es como si me dijeran, no, bueno, yo siempre fui muy bueno en toda la parte numérica y toda esa parte. Es como si dijera, no, Guido, volví a esta parte, hacé análisis de vuelta de negocios, de números, que yo. Y no te digo que no me gusta, pero digo, si puedo hacer otras cosas que disfruto más, ¿por qué voy a volver a lo otro? Sí. Lo puedo hacer, da perfecto, viví muchos años de eso y capaz vuelvo a hacerlo, pero... Yo creo que uno tiene que hacer lo que siente pasión, por lo que siente pasión y te hace feliz y te gusta. Si te gusta hacerlo, dale para adelante. Si sentís que es por ahí, si sentís que, ¿por dónde es? Y bueno, busco, me tomo un tiempito y veo qué pasa. Pero ahí te obliga a meterte y buscar. Y es parte de esto, ¿viste? A los 20 te preguntas una cosa o haces y no te preguntas nada. Y a los 57 estás pensando en qué hacer con tu vida, quizás, también. Uno siempre capaz de preguntar Y sí, qué está haciendo. sí. Y creo que es parte de... Nada, no estoy diciendo nada filosóficamente que no se sepa. Sí, uno vive todos los días, no solamente los primeros 20 años de vida. Sí. Pero bueno, y para cerrar, ¿cuál es tu mayor referente o cuáles son tus referentes? Mirá, y ahí sí tengo que volver a mi infancia. Sí. Lo que lloré cuando se murió Gene Kelly, de chico. Sí. Gene Kelly, sí. Jerry Lewis me hizo muy feliz. Bueno, Jerry Lewis vivió hasta... Sí, no murió, así. Y Carlitos Balá, terrible. Sí. O sea, hay algo muy, muy loco para mí que es difícil entender cuando uno tiene un fanatismo por alguien, que es el sentimiento de pérdida de que se muera, es extraño. Sí. Porque cuando trabajamos en esto es como que nuestro niño está ahí tan presente en todo sentido, ¿entendés? Y creo que muchas cosas de las que somos tiene que ver con esto, lo que fuimos construyendo. Y gran parte de lo que soy tiene que ver con toda esta información, con todos estos estímulos que hacen que yo hoy sienta lo que siento por esta profesión, ¿entendés? Y se me vienen esas imágenes. Son gente que te mostró un mundo que no conocías. Sí. Te enseñó a amar lo que hoy amás. Sí. Y por otro lado, mis referentes son mis maestros. Las personas que me han tocado en mi formación, que me ayudaron a construirme, a mostrarme de la forma en la que hoy me muestro y aprendí. Entonces, en las diferentes áreas. Entonces, los profesores que tuve, me siento muy honrado de haberlos tenido como profesores, maestros, ¿sí? Que me han enseñado. Y agradecidísimo. Sí. Bueno, hoy en día vos sos formador, pero hubo gente que te formó. Es parte del ciclo. Sí. Pero bueno, pronto te veremos. Ojalá. Sí. Cuando te llamen y tengas tu rol, avísame. Yo guardo el secreto, pero quiero saber ese rol. Ok, dale, te digo. Muchas gracias. No, gracias, Guido, un gusto conocerte. Un gusto conocerte. Bueno, todavía es la primera vez que nos conocemos. Sí. Pero un gusto conocerte. Y bueno, si se llegaron hasta acá en el video, denle like, comenten, suscríbanse y estén atentos a cuando salga nuestro próximo invitado. Muchas gracias.